Hola, intentaremos en esta clase integrar varios de los conceptos que se estuvieron comentando y discutiendo a lo largo de la parte del curso vinculada a metabolismo intermediario. Así que bueno, vamos a dar una visión panorámica, global, y a intentar integrar algunos aspectos de esos conocimientos. Volviendo al comienzo, ¿sí? A la introducción al metabolismo, habíamos visto que era una actividad celular muy coordinada y dirigida, en la que muchos sistemas multienzimáticos cooperan para cumplir cuatro funciones: obtener energía química a partir de nutrientes ricos en energía, convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula, polimerizar precursores monoméricos a proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y otros, y sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas. Bueno, en parte esto estuvimos viéndolo cuando vimos biosíntesis y degradación de glucosa y de lípidos, por ejemplo. Las vías metabólicas habíamos visto que son irreversibles. Esto es lo mismo que decir que son favorables termodinámicamente. Es decir, que si son irreversibles, deben ser diferentes, porque no pueden ser para mí, es decir, no pueden ser exergónicas en ambos sentidos. Por tanto, ese es el motivo por el cual las vías anabólicas y catabólicas difieren. Vimos que cada vía metabólica tiene un primer paso limitante o uno de los primeros pasos como paso limitante, ejemplo, acetilcoenzima A carboxilasa. Vimos para la síntesis malonilcoenzimal la síntesis de los grasos, o la fosfofructoquinasa 1 en la glucólisis. Todas las vías reguladas finamente, alostéricamente, y también vimos por modulación covalente, vimos fosforilación como ejemplo, y las vías metabólicas están compartimentadas. En eucariotas transcurren en localizaciones celulares específicas. Esto es un esquema que ya lo vimos también, donde se muestra en rojo el catabolismo, que es oxidativo, y en azul el anabolismo, que es reductor, así que entonces hay una degradación oxidativa, en este caso de glucosa fue lo que vimos, glucosa que se degradaba oxidativamente a piruvato, acetilcoenzima A, etc. Vimos también la beta-oxidación, aquí en rojo, y ¿sí? Hasta acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs como una ruta anfibólica de la cual surgen, ¿sí? Reacciones de síntesis, y con respecto a la degradación y obtención de energía, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, donde el último aceptor de electrones será el oxígeno, y gran parte de la energía liberada en el transporte de electrones se va a conservar en forma de ATP. Nosotros nos detuvimos principalmente en los metabolismos de glucosa y de ácidos grasos. Con respecto a los requerimientos energéticos, ¿sí? De una persona de 70 kilogramos que consume diariamente 6.000 a 10.000 kilojoules día, ¿verdad? Esos serían los requerimientos energéticos, donde el 40 al 60% son carbohidratos, 30 a 40% son lípidos y 10 a 15% son proteínas. Así que entonces de esta manera se cubren requerimientos energéticos. Hay que incluir también en trazas minerales y vitaminas, por ejemplo. Y a nivel corporal, como vimos, tenemos reservas, ¿sí? A nivel corporal tenemos reservas de glucosa y de ácidos grasos, por ejemplo. ¿Sí? La glucosa se almacena en los mamíferos como glucógeno, ¿sí? Y vimos que teníamos glucógeno hepático y glucógeno muscular, ¿sí? Hay glucosa en sangre, ¿sí? Si bien que es en parte una reserva, ¿sí? En estado estacionario, ya que esa glucosa se va a distribuir por los diferentes tejidos y células. Después tenemos un tejido especializado en la reserva de ácidos grasos, que es el tejido adiposo, de triacilglicéridos, en realidad es el tejido adiposo, y como reserva en casos de emergencia, que vamos a ver ahora, tenemos a las proteínas, que son una reserva de aminoácidos en los músculos. Entonces, si miramos acá en cuanto a gramos, vemos que la reserva de glucógeno es relativamente pequeña, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? En cuanto a, es decir, a masa, mientras que la de ácidos grasos es relativamente importante.
Las proteínas, ¿sí? En caso de necesidad, por ejemplo, en ayunos prolongados, son una reserva relevante desde el punto de vista energético. Así que bueno, eso es una panorámica entonces de aspectos de reserva que gran parte de ellos hemos visto. Luego también vimos que cuando definíamos una vía metabólica, al definir la vía, no solamente teníamos que hablar de dónde se lleva adelante, si a nivel celular, en qué compartimento, si es en la matriz, si es en la membrana mitocondrial interna o en el citosol, sino que teníamos que localizar a nivel de órganos y tejidos esa vía metabólica, porque no todos los órganos y tejidos cumplen con todas las vías, y eso tiene que ver con que cada tejido tiene funciones específicas. El hígado transforma y distribuye los nutrientes, el tejido adiposo almacena y suministra ácidos grasos, el músculo usa ATP para trabajo mecánico y el cerebro emplea energía para la transmisión de impulsos eléctricos. La homeostasis metabólica a nivel de órganos y tejidos es, en último término, regulado por hormonas, que son primeros mensajeros, como comentamos alguna vez, o mensajeros sí que van por el torrente sanguíneo desde eh, la glándula que las produce hasta su destino. Y su destino tiene que ver con los receptores. Para las hormonas hay receptores específicos, entonces aquellas células que no tienen esos receptores no ven a las hormonas, y las que la tienen, entre comillas, la ven. Ahora también miraremos un poco eso. Pero esto es importante, la homeostasis metabólica a nivel de órganos y tejidos es regulada por hormonas. El hígado en general no utiliza glucosa como combustible, preferentemente usa ácidos grasos y alfa-cetoácidos. ¿Sí? No puede utilizar cuerpos cetónicos y sintetiza ácidos grasos y triacilgliceroles. Entonces, el tejido adiposo utiliza la glucosa para producir glicerol fosfato para la síntesis de triacilglicéridos. ¿Sí? Músculo blanco, degradación anaeróbica de la glucosa y degradación de glucógeno hasta glucosa 6-fosfato, y músculo rojo, degradación de ácidos grasos y cuerpos cetónicos y degradación de alanina y aminoácidos ramificados. Con respecto al cerebro, utiliza prácticamente como única fuente de energía la glucosa, ¿sí? Para la producción de energía y también para el mantenimiento de los niveles redox, ¿sí? Para reducir, del balance redox a través del sistema de glutatión. Y en casos de ayuno puede utilizar cuerpos cetónicos. Y los glóbulos rojos igual, solo utilizan glucosa. Lo que tienen son las enzimas, los glóbulos rojos son elementos formes, le decimos, no tienen núcleo, ¿sí? Pero tienen que tener una síntesis de ATP basal para mantener los transportes selectivos a nivel de membrana, para mantener un nivel redox, ¿sí? Precisan glucosa y formación de NADPH, así que entonces utilizarán glucosa para la glucólisis, que será la que les proveerá del ATP, y para producir NADPH a través de la vía de las pentosas para mantener el balance redox, y así la hemoglobina en su conformación más activa o nativa. Cuando vimos glucógeno y metabolismo de glucógeno, tomamos como ejemplo adrenalina o glucagón, que son capaces de activar la adenilato ciclasa, ¿sí? Para producir AMP cíclico. Esto decíamos que era un segundo mensajero. El primer mensajero, ¿sí? Es la hormona, hay un receptor específico que por una vía de transducción de señal activa a la adenilato ciclasa que cataliza la síntesis de AMP cíclico. El AMP cíclico vimos que activaba a una proteína quinasa que catalizaba la fosforilación, ¿sí? En este caso de una fosforilasa, quinasa, y después de una fosforilasa. Estos sistemas de transducción de señal son sistemas de cascada, donde cada uno de estos pasos implica niveles de amplificación, ¿sí? Una molécula activa, se une al receptor y se activan varias moléculas de adenilato ciclasa que producen cada una varias moléculas de AMP cíclico y AMP cíclico varias moléculas de proteína. Es decir, es un sistema muy efectivo de amplificación de señal, que rápidamente se inactiva, ¿sí? Rápidamente se inactiva porque el AMP cíclico, ¿sí? Siempre hay una fosfodiesterasa que inactiva el AMP cíclico. O sea que para que haya AMP cíclico siempre tiene que estar funcionando el primer mensajero. Así que entonces estos sistemas de acción hormonal de las hormonas
hidrosolubles van a ser muy relevantes, en particular adrenalina, glucagón e insulina, muy relevantes en el mantenimiento de esta homeostasis, ¿sí? Del metabolismo entre los órganos. Un dato anatómico con respecto al hígado, ¿sí? Es que el sistema aporta, ¿sí? Dentro del sistema circulatorio, el sistema aporta, comunica directamente y no a nivel sistémico algunos órganos con el hígado. En particular, acá lo que se muestra es intestino, es decir, que desde la ingesta hay una circulación que va directamente al hígado, o sea que de alguna manera lo que ingerimos y procesamos a nivel de tracto digestivo, ¿sí? Va a ser filtrado, entre comillas, a nivel hepático. Esto luego por la arteria hepática irá a la circulación sistémica, acá vemos la vena cava. Entonces, esto por un lado, y esto vincula nutrientes con hígado, o sea, como una primera etapa de procesamiento. Y por otro, lo que se muestra acá dentro del sistema porta, ¿sí? Es la estrecha vinculación anatómica a nivel del sistema porta de la circulación con el páncreas y riñón, donde vamos a tener, que sabemos que ambos órganos son, ¿sí? Productores de hormonas también. Entonces, en ambos casos hay una, ¿sí? En caso de cortisol, insulina y glucagón, entonces hay una conexión directa a través del sistema porta. Así que esto, desde el punto de vista anatómico, es bien importante. Y bueno, entonces el hígado tiene como principal función mantener niveles de nutrientes en sangre que serán utilizados para el resto de órganos y tejidos. Los nutrientes absorbidos, como vimos, se liberan al sistema porta, y el hígado, en contraste con el músculo y células adiposas, es permeable a la glucosa, por lo que la insulina no regula la captación de glucosa de este órgano. La expresión de glucoquinasa frente a un aumento de la glicemia explica la capacidad de remover glucosa de la circulación en etapas postprandiales. Eso, como recuerdan, la glucoquinasa la vimos en glucólisis, ¿sí? Y vemos que había una diferencia importante en los km entre exoquinasa y glucoquinasa, y la glucoquinasa comenzaba a ser significativa su actividad frente a aumentos de la glicemia, lo cual es importante luego de las en etapas postprandiales. Bueno, acá lo que estamos viendo en este esquema, ¿sí? Es que los destinos de la glucosa 6-fosfato en el hígado varían con los requerimientos, ¿sí? Lo que se muestra acá es, en el punto 1, la glucosa 6-fosfatasa, es decir, el pasaje de glucosa 6-fosfato a glucosa para proveer glucosa a otros órganos. Frente a una baja demanda de glucosa, el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Eh, Se utiliza como combustible para uso propio, puede ser utilizado, ¿sí? La mayor parte de la acetilcoenzima derivada de la glucólisis aquí es utilizada para la síntesis de ácidos grasos y colesterol, y también eh, posteriormente para sales biliares, y como fuente acá se muestra que también se utiliza como fuente de poder reductor, ¿sí? O sea que todos estos son posibles destinos de glucosa 6-fosfato en el hígado. Acá un comentario que ya lo vieron, pero que a partir de la degradación de glucosa a piruvato y su posterior oxidación a acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Sí? Habíamos visto que la acetilcoenzima A con el oxaloacetato se condensan para dar citrato que puede salir y puede ir a la síntesis de ácidos grasos. Es decir, que a partir de la glucosa, ¿sí? Ya lo vimos, lo vieron, a partir de la glucosa, ¿sí? Yo puedo terminar en la síntesis de ácidos grasos. No se da el camino inverso en animales, es decir, los ácidos grasos no son gluconeogénicos, la acetilcoenzima A no es gluconeogénica, no existe una vía para desde acetil-CoA llegar a piruvato y hacer gluconeogénesis en mamíferos. También vimos que la reserva de glucógeno está en continuo movimiento, ¿sí? Y va variando, ¿sí? Se empieza a utilizar durante ayuno, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos acá es
eh, la caída, ¿sí?, del contenido de glucógeno en el hígado, el aumento a partir de almuerzo, cena durante la noche, ¿sí?, el aumento de esa reserva de glucógeno y cómo comienza a ser utilizada, ¿sí?, cómo comienza a ser utilizada, ¿sí?, hasta que aumenta por ingesta. Así que entonces la reserva de glucógeno es una reserva que está, es decir, que es utilizada en forma constante. El hígado puede sintetizar y degradar ácidos grasos, ¿sí? Frente a una alta demanda de combustibles metabólicos, los ácidos grasos son degradados a acetilcoenzima A y a cuerpos cetónicos que se pueden exportar a tejidos periféricos a través del torrente sanguíneo. Y cuando hay una baja demanda de combustibles, los ácidos grasos son usados para sintetizar triglicéridos, que se secretan en sangre como lipoproteínas. Son captados por el tejido adiposo. Así que es uno de los es el sitio más importante de síntesis de ácidos grasos. Lo que se muestra acá es en el hígado, ¿sí?, Eh, el destino de ácidos grasos, que puede ser para los ácidos grasos del propio hígado, ¿sí?, para la beta-oxidación como fuente de energía, ¿sí?, acá lo que vemos es acetilcoenzima, el ciclo Krebs, etc., para la producción de cuerpos cetónicos que van a ser eliminados en sangre, ya que el hígado no utiliza como fuente de energía cuerpos cetónicos, para la síntesis de colesterol, sales biliares, precursor de sales biliares y hormonas esteroideas, ¿sí?, esto es, o para la síntesis de lipoproteínas plasmáticas y ácidos grasos libres que viajan en la sangre, ¿sí?, que son liberados al torrente sanguíneo. Y entonces eso sería un esquema de la síntesis y degradación de ácidos grasos a nivel hepático. Como también vimos, el principal órgano formador de cuerpos cetónicos es el hígado, ¿sí? Acá tenemos un repaso, ¿sí?, de la síntesis de cuerpos cetónicos, aceto, acetato, beta-hidroxibutirato y la acetona, ¿sí?, ¿sí?, que se utilizan como fuente de energía para varios órganos, y en particular habíamos visto que el cerebro, que consume glucosa como combustible para producir ATP, en casos de ayuno o carencia de glucosa, se reconvierte a la utilización de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos principalmente se forman a nivel hepático. También es muy activo a nivel hepático el metabolismo aminoácidico. Todos los aminoácidos, gran parte de los aminoácidos pueden ser combustibles relevantes, ya que su degradación, ¿sí?, los productos de su degradación pueden entrar al ciclo de Krebs, por tanto, producir NADH y FADH2 que irán a la cadena respiratoria y producirán ATP. Así que entonces, tanto los glucogénicos, es decir, que forman piruvato cuando se degradan, como los cetogénicos que forman acetilcoenzima A, ¿sí?, pueden entrar al ciclo de Krebs y por tanto ser fuentes bien importantes de ATP. Bueno, acá lo que se muestra es un esquema, ¿sí?, del metabolismo aminoácido, de algunos aspectos del metabolismo aminoácidico. Algunos aminoácidos sintetizados son secretados en sangre para síntesis proteica en otros órganos, etc. Bueno, o sea, el ciclo de urea, que no lo vamos a ver en este curso, etc. A nivel hepático, ¿sí?, las células, los hepatocitos, tienen receptores de insulina. Y esos receptores de insulina, ¿sí?, cuando se unen a insulina a través de la cascada de señal, ¿sí?, de estas que estuvimos hablando, se estimula la síntesis de glucógeno y se inhibe la degradación. Es decir, que la hormona hipoglucemiante insulina favorece a nivel hepático la glucógenogénesis. Vamos al músculo ahora. Bueno, es una célula, ya sabemos que las células musculares son células que tienen son especializadas en la contracción muscular, lo cual requiere un gasto importante de ATP. En músculo los mayores combustibles son glucosa derivada de glucógeno, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. El músculo no exporta glucosa, lo habíamos visto, pero es un reservorio de energía en tiempos de ayuno prolongado. Es decir, cuando un ayuno prolongado
se promueve la degradación proteica y movilización de aminoácidos a partir de las proteínas contráctiles. Las células musculares poseen receptores para adrenalina, pero no para glucagón. Así que en el aumento del AMP cíclico en el músculo va a favorecer la glucógenolisis y la glucólisis, a diferencia del hígado, donde un aumento del AMP cíclico estimula la glucógenolisis y la gluconeogénesis, con la consecuente exportación de glucosa. Entonces lo que tenemos acá es, con respecto al músculo, en este caso es un esquema de músculo esquelético, lo que tenemos es fuentes de energía para la contracción. Normalmente el músculo, ¿sí?, esquelético, ¿sí?, en actividades, en reposo, va a tener como principal combustible la beta-oxidación para producción de ATP, ¿sí? También puede utilizar glucosa, que entra a través de receptores en la célula muscular, entonces, o cuerpos cetónicos. Entonces, a través de la respiración se produce ATP, y esto sería lo que mantendría los niveles basales. Frente a la necesidad de un ejercicio intenso, por ejemplo, lo que normalmente llamamos ejercicios anaeróbicos, a un ejercicio intenso, ¿sí?, el músculo moviliza glucógeno de su propia reserva para formar glucosa 1-fosfato y posteriormente glucosa 6-fosfato, y metabolizará esa glucosa hasta lactato, de forma de obtener rápidamente ATP. Una de las ventajas, ¿sí?, de la anaerobiosis es obtener ATP rápidamente, si bien desde el punto de vista energético es muy poco, cuantitativo es muy poco el ATP que se produce por molécula de glucosa. Y este ATP será utilizado para la contracción. También hay una molécula de la creatina, ¿sí?, en su forma fosforilada, es una forma de reserva de grupos fosfato, ¿sí?, para síntesis de ATP en caso que sea necesario. Esto en general, ¿sí?, tiene que ver con necesidades frente a reacciones rápidas de estrés o lo que llamamos ejercicio anaeróbico. Lo que se muestra en este esquema es el ciclo de Cori, que también lo vimos, y es que frente al ejercicio intenso, ¿sí?, el lactato producido a partir de la degradación de glucosa, ¿sí?, ese lactato es eliminado del torrente sanguíneo y puede ser captado por el hígado para la gluconeogénesis, y esa glucosa, ¿sí?, utilizada por el músculo. Es lo que llamamos el ciclo de Cori. Por lo tanto, se da vamos a decir, un ciclo metabólico entre órganos. Acá ya no es dentro de una célula, sino a nivel de órganos. Eh, Nuevamente acá lo que se muestra es que las células musculares con receptores beta-adrenérgicos, entonces son capaces de reconocer adrenalina y a través de este sistema de adenilato ciclasa aumentar la concentración de AMP cíclico. En este caso, ¿sí?, un aumento de AMP cíclico a nivel muscular estimula la glucógenolisis, ¿sí? Entonces, estimula la degradación de glucógeno. También estimula, ¿sí?, la glucólisis, glucosa 6-fosfato, se favorece glucosa 6-fosfato, pasaje a piruvato, ¿sí?, que puede ir por la vía aeróbica, por el camino aeróbico, o puede reducirse nuevamente a lactato, y este lactato ser eliminado al torrente sanguíneo. Muestro el esquema previo, ¿sí?, de los efectos. Acá tengo el receptor de insulina y la cascada que produce, que es decir, a partir del AMP cíclico, y fíjense que a nivel hepático, una hormona, la hormona de insulina, lo que estimula es la síntesis de glucógeno. Esto es lo que está estimulando a nivel hepático, mientras que a nivel molecular, ¿sí?, la insulina favorece, por un lado, la síntesis de glucógeno, ¿sí?, e inhiben la degradación. Pero quería mostrar otro ejemplo. En realidad quería hacer una comparación, ¿sí? Mientras que la adrenalina, ¿sí?, estábamos hablando de adrenalina, mientras que la adrenalina, ¿sí?,
inhibe la síntesis de glucógeno y favorece su degradación. Así que entonces de esta manera las diferentes hormonas coordinan, ¿sí?, actividades metabólicas para mantener, ¿sí?, activadas e inhibidas vías metabólicas a nivel de varios tejidos. Acá lo que se muestra, este esquema, es un receptor colinérgico y cómo el impulso nervioso a nivel de la placa motora en el músculo, ¿sí?, lo que favorece es, a través de una depolarización, la liberación de calcio. En este caso es el calcio y no el AMP cíclico el que funciona como segundo mensajero, inhibiendo síntesis de glucógeno y favoreciendo la degradación de glucógeno, todo lo cual llevará a la degradación de glucosa, etc. Y este es el esquema que vimos de la insulina. Un mecanismo de protección muy conocido, ¿sí?, por nosotros, ¿sí?, que es la fatiga muscular, ¿sí?, que en algunos casos llega a calambre, o que llamamos generalmente como calambres. Este mecanismo de fatiga muscular es un mecanismo de protección celular y es un estado refractario en el cual el tejido contráctil pierde su respuesta a la estimulación como consecuencia de una hiperactividad, ¿sí? Es eso cuando nos acalambramos, y eso va asociado a dolor también. O sea, el músculo no puede responder y va asociado a dolor. Suele ser un periodo tras la estimulación en el cual el músculo no responde a un segundo estímulo. Entonces, por un lado, la fatiga no es causada por agotamiento de glucógeno, sino por una disminución de pH intramuscular que llega a niveles de hasta 6,4. Esta disminución es debida principalmente a los protones liberados durante la glucólisis y secundariamente por la producción de lactato. Secundariamente, el aumento de fosfato, ¿sí?, al aumentar la concentración de fosfato, ¿sí?, se une a calcio y forma precipitados que disminuyen la capacidad contráctil debido a que cae el calcio segundo mensajero. Así que y además la fatiga muscular es una forma de evitar la muerte celular por agotamiento de ATP, necesario también para el resto de las funciones celulares de las células musculares. Eso es decir, lo que quería comentar de fatiga muscular. Dentro del músculo, ¿sí?, tenemos músculo esquelético, o sea, los estriados esquelético cardíaco y el liso. El músculo cardíaco, ¿sí?, merece una atención particular, ya que el corazón es un organismo que no puede cesar. Es un órgano aeróbico y debe mantener su actividad contráctil continua. Con lo cual, es decir, es hasta intuitivo que su actividad debe ser aeróbica, ¿sí? No podríamos imaginarnos, entre comillas, un calambre por un ejercicio anaeróbico intenso en el corazón. Entonces, es un órgano muscular que debe mantener actividad contráctil continua y no intermitente. Es rico en mitocondrias, hasta el 40% del citoplasma puede ser mitocondria, y los ácidos grasos son su principal fuente de ATP, ¿sí? La beta-oxidación es la que utilizan principalmente. También utilizan en periodos de mayor actividad glucosa, cuerpos cetónicos, etc. Pueden utilizar lactato y piruvato, pero los ácidos grasos son el principal combustible a nivel cardíaco, a nivel del músculo cardíaco. ¿Sí?, acá se muestra un esquema de células musculares y la riqueza mitocondrial, ¿sí?, rodeando a las proteínas musculares, ¿sí?, a estas unidades de la célula muscular. Con respecto al cerebro, presenta una tasa muy alta de respiración. En un adulto constituye el 2% de su masa corporal, pero es responsable del 20% del consumo total de oxígeno del cerebro. El consumo es independiente de la actividad mental, o sea, no varía prácticamente si se compara sueño con concentración intensa. La mayor parte de la energía se utiliza en la ATPasa, en la bomba de sodio y potasio de membrana, ¿sí?, para mantener los niveles de depolarización, ¿sí?, y tener los ciclos polarización-depolarización a nivel de la membrana plasmática, ¿sí?, de las neuronas. En condiciones normales, la glucosa es su único combustible. En periodos de ayuno, el cerebro se adapta a utilizar cuerpos cetónicos y es el órgano más afectado por la hipoglicemia, pudiendo llegar al estado de coma en situaciones críticas. Por ejemplo, una sobredosis de insulina. Es
decir, la hipoglicemia que puede llevar al coma. Entonces, la dieta normal, la glucosa es la fuente de energía para obtener el ATP. El ATP principalmente es utilizado para los estímulos nerviosos, ¿sí? ¿Sí? Y principalmente es la ATPasa sodio-potasio, ¿sí? La que va a utilizar ese ATP. Y en casos de ayuno prolongado, los cuerpos, o en alguna situación patológica, los cuerpos cetónicos van a ser la fuente de energía en el cerebro. Bueno, habíamos dicho entonces que el metabolismo, ¿sí?, mantiene, es decir, mantiene una homeostasis a nivel de órganos y tejidos a través de las hormonas. En particular tenemos las hormonas pancreáticas, ¿sí?, que son las de los islotes de Langerhans, ¿sí?, el glucagón y la insulina, las hormonas renales, de la médula adrenal, perdón, que son adrenalina, noradrenalina, y las hormonas de la corteza adrenal, que son los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. La insulina, ya la vimos, es una hormona hipoglicemiante y acá lo que se muestra es un esquema de todas las actividades dependiendo del tipo de célula, de todas las actividades que promueve. Por ejemplo, a nivel muscular y de tejido adiposo estimula la captación de glucosa. También en el hígado, la captación de glucosa. A nivel de hígado y músculo estimula la síntesis de glucógeno, ¿sí?, a la vez que inhibe la degradación de glucógeno. En hígado favorece la síntesis de ácidos grasos y en tejido adiposo la síntesis de triacilglicéridos, con lo cual se coordinan estas dos actividades porque se estimulan frente a un estímulo de insulina. Lo que se muestra acá abajo, ¿sí?, es cómo favorece estas actividades la insulina. Y fíjense que es siempre a través de transducción de señal, aumento, ¿sí?, de segundos mensajeros. Entonces sería el último blanco sería en este caso el transportador de glucosa, o la glucoquinasa, o la glucógeno sintasa, o la glucógeno fosforilasa, la fosfofrutoquinasa 1, complejo de la piruvato deshidrogenasa, acetilcoenzima carboxilasa y lipoproteína lipasa. Lo que muestra este esquema es decir, cómo logran las hormonas en los distintos órganos, tomando como ejemplo la insulina, coordinar estas actividades. El glucagón, por su parte, es una hormona hiperglucemiante, ¿sí?, y produce, ¿sí?, vamos a mirarlo, es decir, produce a nivel hepático, estimula la glucógenolisis, ¿sí?, que tiene como efecto el metabolismo, ¿sí?, que el glucógeno pasa a glucosa, ¿sí?, y el enzima blanco es la glucógeno fosforilasa, inhibe en el hígado la síntesis de glucógeno, ¿sí?, ya que inhibe la glucógeno sintasa. Este esquema lo habíamos visto, es decir, a través de el aumento de AMP cíclico, la activación de una proteína quinasa que a su vez activa otra proteína quinasa que cataliza la fosforilación, ¿sí?, de ambas enzimas. En un caso, ¿sí?, la fosforilación hace que la enzima sea activa y la otra enzima sea inactiva. O sea que bueno, este es el esquema que habíamos visto a nivel de glucógeno, pero también el glucagón estimula la movilización de ácidos grasos, ¿sí?, en el tejido adiposo, ¿sí?, con lo cual se va a usar menos glucosa como combustible por el hígado y el músculo, ¿sí?, y esto lo logra a través de la estimulación del triacilglicerol lipasa. Bueno, estos son esquemas, ustedes van a volver a ver esto en otros cursos, pero son esquemas de cómo se integra las distintas vías metabólicas a nivel de órganos y tejidos. Bueno, la adrenalina es muy conocida, es decir, preparación para la acción, ¿sí?, los efectos metabólicos de adrenalina, ¿sí?, desde el punto de vista fisiológico son taquicardia, aumento de presión cardíaca y dilatación, ¿sí?, de vías respiratorias, lo cual favorece la oxigenación de tejidos, y en particular de músculo en casos de respuesta a estrés, y a nivel metabólico estimula la glucogenolisis, inhibe la glucogenogénesis, ¿sí?, estimula gluconeogénesis. Todo esto en el hígado, ¿sí?, y en este caso también a nivel muscular, o sea, actúa rápidamente a nivel muscular frente, por ejemplo, a un estímulo de estrés, como vimos,
para que el glucógeno se degrade, ¿sí? Forme glucosa, 6-fosfato, 1-fosfato y posteriormente 6-fosfato que va a ser degradada para la producción rápida de ATP. ¿Está bien? Bueno, esto después lo miran en detalle, pero este teórico va a quedar, pero básicamente es para mostrar la integración de las acciones hormonales. Esto también lo que muestra es, frente a un ayuno prolongado, cómo van cambiando, ¿sí? ¿Sí? Estos serían los rangos de la glucosa, de una glicemia normal, los rangos normales de glicemia, ¿sí? Y cómo posteriormente, frente al ayuno, van habiendo algunos signos que van a favorecer menos movilidad, menos consumo, etcétera, pero posteriormente van a haber signos ya más graves. Bueno, como vimos, las reservas energéticas, estamos en el ayuno de un adulto sano, son glucógeno en hígado y músculo esquelético en pequeñas cantidades, y trías y glicéridos en tejido adiposo en grandes cantidades, ¿sí? Y en casos de falta de combustibles, las proteínas de los tejidos, y en particular las musculares, van a ser una fuente importante de energía. Esto es lo que ya vimos hoy, ahora en forma de una tablita, ¿sí? Con respecto a los valores normales, ¿sí? De triacilglicéridos, proteínas, etc. Y acá se muestra cómo hay en una persona obesa, ¿sí? Es decir, cómo hay una hipertrofia, ¿sí? De tejido adiposo y una disminución que no va acompañada, ¿sí? De sus otras reservas. En estado de buena nutrición, el hígado es principalmente lipogénico, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, pero en estado de ayuno, el hígado es principalmente gluconeogénico, porque se estimula la gluconeogénesis, ¿sí? Es decir, a través del glucagón, de forma de poder enviar glucosa, ¿sí? Al torrente sanguíneo, para ser utilizada principalmente por aquellas células u órganos o tejidos que utilizan glucosa como combustible y que no pueden hacer el cambio de glucosa a ácidos grasos. Entonces, en este caso serían el cerebro, los eritrocitos, que no están en el esquema, ¿sí? Y también, ¿sí? Durante ayuno, ¿sí? Es decir, se estimula esta gluconeogénesis, perdón, ¿sí? Glucosa, glucosa para cerebro, y posteriormente, ¿sí? El hígado producirá cuerpos cetónicos, que van a poder utilizar el cerebro y, bueno, los órganos, ¿sí? Y tejidos podrían usarlo, porque los que hacen ciclo de Krebs pueden usar los cuerpos cetónicos, pero en particular, como comentamos antes, son fundamentales en un ayuno prolongado para el cerebro, ya que de esa manera puede mantener su actividad. Entonces, estas características de ayuno, ¿sí? Donde es principalmente gluconeogénico, ¿sí? Podemos incluirlas dentro de una respuesta general al ayuno prolongado, que es lo que se muestra acá. O sea, cuando frente al ayuno prolongado, tras consumirse las reservas de glúcidos o en algún tipo de patología, ¿sí? Lo que comienza a suceder es la movilización de proteínas desde los tejidos, ¿sí? Para degradar los aminoácidos. Estos aminoácidos, ¿sí? Pueden, ¿sí? eh, en, a través de su degradación entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Y en el hígado ser gluconeogénicos o directamente utilizarse como fuente de energía. ¿Sí? Luego habrá liberación de cuerpos cetónicos a ser utilizados principalmente en el cerebro como combustible, etc. Bien, acá lo que se muestra es cómo en los diferentes días de ayuno, ¿sí? Va disminuyendo la glicemia, o sea, la concentración de glucosa en sangre va disminuyendo mientras que van aumentando los cuerpos cetónicos. En ayuno se consumen las reservas de glucógeno y lípidos y aumenta la gluconeogénesis. Bien, entonces hablamos en términos generales de ayuno y ayuno prolongado,
Y un caso particular de metabolismo que lo van a ver más en detalle el próximo año, ¿sí? Pero que vale la pena comentar acá, es la obesidad como desajuste metabólico, ¿sí? El índice de masa corporal normal es mantenido por un estricto control metabólico de síntesis y degradación de ácidos grasos. El tejido adiposo no es únicamente un tejido de reserva, eso es un tema importante, simplemente lo vamos a comentar acá, lo van a ver en otros cursos, sino que también es una glándula endocrina que secreta leptina, ¿sí? El gen OB que fue descubierto en los años 50 y fue descubierto y posteriormente estudiado de que un ratón, ¿sí? Que no tuviera este gen, o sea, un ratón knockout donde se deletaba el gen OB que codifica para la leptina, se volvía un ratón obeso, un ratón que descontrolaba varios aspectos. Los ratones que carecen del gen OB presentan un apetito ilimitado, ¿sí? Los receptores de leptina se encuentran en el núcleo arcuato del hipotálamo, ¿sí? Acá se muestra un esquema que regula el comportamiento alimenticio, ¿sí? Y bueno, y acá lo que se muestra también es que en el núcleo arcuato estímulo de neuronas anoxerigénicas, inhibición de neuronas orexigénicas. Básicamente entonces hay la leptina está, perdón, es una hormona que queríamos mencionar, ¿sí? Porque regula la ingesta y regula también las movilizaciones, ¿sí? Dentro del tejido adiposo, ¿sí? Eh, a nivel de tejido adiposo. Igual lo vamos a ver más adelante. Finalmente, un comentario con respecto a cáncer y adelgazamiento. Si hay muchos tumores que no responden a control hormonal, y ese es el ejemplo de la importancia de la regulación y coordinación entre órganos y tejidos. Y el tumor, parte de su descontrol es descontrolarse, es decir, en cuanto a coordinación con el resto del cuerpo. Entonces la mayoría de estos tumores no responden al control hormonal, ¿sí? Y en particular lo que pasa en las regiones más internas, si bien en general los tumores se vascularizan, en las regiones más internas no hay un aporte importante de oxígeno, por lo cual hay un metabolismo anaeróbico importante. Es por eso que muchos tratamientos antitumorales se están enfocando hacia inhibición de la glucólisis, ¿sí? Y en particular en estos, en lo que tiene que ver con la anaerobiosis. Entonces, usualmente lo que pasa en estos tumores es que establecen un ciclo de Cori, donde degradan glucosas al lactato, el lactato es liberado, ¿sí? Y a nivel hepático se forma glucosa por gluconeogénesis que se libera y es tomado por el tumor. Entonces, las células del centro del tumor frecuentemente son hipóxicas. Esto genera a su vez de una inducción del factor alfa, ¿sí? eh, HIF, que es el factor inducido por hipoxia, genera un alto consumo de glucosa, ¿sí? Y ese alto consumo de glucosa va a hacer que ante esa carencia, ¿sí? Por otro lado, va a haber movilización de ácidos grasos y el adelgazamiento que acompaña al tumor. La respuesta del organismo al tumor incluye usualmente interleuquinas, ¿sí? Y TNF-alfa que producen astenia y adinamia. Y todos estos serían aspectos vinculados al estadio tumoral, a estos estados clínicos tumorales donde hay adelgazamiento, astenia y adinamia. Bueno, bien, voy a dejar por acá, el tema es bastante complejo, la idea de esta clase este, era mostrar que si bien vimos cada vía metabólica por separado, y nos tuvimos que detener y profundizar en cada una de ellas, ¿sí? Todas estas vías están coordinadas y, no, y los órganos coordinan entre sí. En particular el hígado es un órgano de procesamiento y redistribución, de sensado y redistribución, y esta coordinación a nivel global se da principalmente por hormonas. Más adelante, en otros cursos, vamos a ver la acción hormonal y la regulación del metabolismo a nivel sistémico. Pero entonces queríamos terminar esto de las clases de metabolismo mostrando una panorámica a este nivel.
Bien, vamos a dejar por acá y seguirán, seguirán trabajando este tema a nivel de los grupos. Nos vemos.